Cordial saludo, mi nombre es Carolina Chavarriaga Cardona y junto a mis compañeros Lina Marcela Estudillo, Erika Caterine Macías, Julián Andrés Cardona y Brian Quintero, hoy les queremos explicar por qué escogimos la temática de alimentación saludable en niños en la etapa de primera infancia y etapa escolar. También les queremos explicar las características de la población que va dirigido el podcast, la descripción y funcionalidad del mismo y cómo se evalúa el podcast. Entonces, la alimentación saludable en niños en las etapas de primera infancia y etapa escolar es de gran importancia para el crecimiento físico y mental de los niños. Dar alimentos saludables en las primeras etapas de la vida conlleva en la mayoría de los casos a tener una buena salud y al proceso intelectual y cognitivo. Por lo anterior, se realizó este podcast con el fin de educar y generar conciencia a los padres y cuidadores de niños sobre qué alimentos se deben dar desde el día 0 de nacimiento y en todo su proceso escolar básico que comprende hasta los 12 años. También se decidió dar el podcast porque en los últimos años se ha visto en las estadísticas que la alimentación en la niñez en Colombia se ha visto afectada tanto por la desnutrición, que es el no recibir nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione, generando bajo peso, y también tenemos el otro extremo, que es la obesidad, que conlleva un mayor peso del adecuado según la edad. Tanto la desnutrición y la obesidad son causa de una mala alimentación que puede acarrear no solo estas enfermedades, sino también diabetes, caries, diarrea, deshidratación, factores psicológicos como depresión, falta de concentración, trastornos alimenticios, déficit del crecimiento y de nutrientes. Se busca informar sobre los alimentos, que son una fuente importante de nutrientes y vitaminas, pero también se busca informar sobre aquellos alimentos que en exceso generan daño. Por eso se involucró en la temática a panelistas como la asesora en lactancia materna, la nutricionista, la profesora y la psicóloga, quienes nos compartieron su conocimiento para incentivar a padres a dar una buena alimentación a sus hijos y crear conciencia de lo que puede suceder si hay un mal hábito alimenticio y lo que implica en la salud del menor. En conclusión, una alimentación saludable es el inicio para que los menores tengan una buena salud. Introducir en ellos alimentos como la leche materna exclusiva en el nacimiento, en su proceso de crecimiento frutas, verduras, productos lácteos, proteínas magras como pollo, carne y pescado permite adquirir nutrientes necesarios para que la parte física, mental, cognitiva funcione de manera adecuada. Mi nombre es Lina Marcela Estoyo Manzana y voy a hacer la descripción acerca del podcast. Este podcast va dirigido a los padres, en especial de los niños de la primera infancia y en la etapa escolar. Lo que se busca con este podcast es educar sobre la importancia de proporcionar a nuestros hijos una alimentación variada que aporte nutrientes y vitaminas para su adecuado desarrollo. Debido a que la educación comienza en casa y al proporcionar desde la niñez buenos hábitos alimenticios y generar un hábito, hasta la etapa adulta. También hablamos a los padres de familia sobre la nutrición y la desnutrición y la importancia de saber identificar los signos y síntomas que presentan estos niños, los niños con cuadros de desnutrición, para poder así ponerlos en consulta médica y que ellos nos dirijan hacia la parte de nutrición para saber cómo se debe de actuar. Si bien se sabe, los padres desempeñan un papel fundamental en la formación de hábitos alimenticios saludables desde las primeras etapas del desarrollo. Esta población incluye tanto a personas con experiencia previa porque pues ya han tenido otros hijos, o personas como padres primerizos y pueden estar conformadas por familias nucleares o familias monoparentales. Muchos de estos cuidadores enfrentan desafíos cotidianos como la falta de tiempo, acceso limitado a los alimentos nutritivos o la exposición a información contradictoria sobre la nutrición infantil. El contenido fue pensado para brindar una herramienta práctica, accesible y culturalmente apropiada. Esto se adaptó a las diferentes realidades sociales y económicas que enfrentan estas familias. Asimismo, se buscó promover la toma de decisiones informadas sobre la alimentación de sus hijos, fomentando el desarrollo físico cognitivo saludable durante la infancia. Además, se reconoce que los primeros 12 años son fundamentales para establecer hábitos alimenticios duraderos y que los padres son modelos de comportamiento, por lo que sus decisiones alimenticias influyen profundamente en las prácticas de los niños. Por eso el contenido del podcast no solo proporciona recomendaciones técnicas sobre alimentación equilibrada, sino también considera aspectos emocionales, educativos, sociales que influyen en el acto de alimentar. Desde el manejo de la hora de la comida hasta cómo involucrar a los hijos en la preparación de alimentos y cómo responder ante el rechazo a ciertos alimentos saludables. Asimismo, se tuvo en cuenta la diversidad cultural del país, incluyendo prácticas alimentarias, tradicionales y cotidianas, adaptando los mensajes para que sean prácticos, comprensibles y aplicables en el contexto real de las familias. El enfoque del podcast es formativo, empático y preventivo, buscando fortalecer la salud infantil a través del empoderamiento de los padres como agentes claves en la promoción de una alimentación saludable desde la primera infancia hasta la preadolescencia. Con esto podemos concluir que en definitiva brindar herramientas claras, accesibles y basadas en evidencia a los padres y cuidadores es una estrategia clave para fomentar una alimentación saludable desde los primeros años de vida.
La infancia es una etapa decisiva en la formación de hábitos y son los adultos los responsables de guiar y moldear las elecciones alimenticias de los niños. Al empoderar esta población con conocimientos prácticos y adaptados a su realidad, o sea, a los padres, se contribuye no solo al bienestar físico de los menores, sino también el desarrollo de una relación positiva con la comida que perdurará en el tiempo. Pues bueno, dando una pequeña descripción de lo que fue el trabajo en general, el, pues, se realizó un podcast educativo pues, centrado en la importancia de la alimentación en la niñez entre los 0 y 12 años. Pues el podcast contó con la participación de profesionales de diferentes áreas como la psicología, la nutrición y la docencia. Pues estos profesionales dieron sus aportes para tener sus diferentes perspectivas, sin enriquecer el contenido, el cual pues busca educar a los padres o personas encargadas de la crianza de los niños. Durante el desarrollo de podcast pues se abordaron temas fundamentales como lo es una buena nutrición, los tipos de alimentos que se deben consumir, los hábitos alimenticios, eh, la actividad física, y pues también pues, se puso como ejemplo las consecuencias y las problemáticas actuales, como la obesidad infantil, la diabetes, el estrés, eh, la, eh, la, la salud dental, que son las caries o infecciones. Pues además la parte psicológica que pues explica cómo una dieta inadecuada puede afectar el comportamiento, estado emocional y el rendimiento académico y deportivo de un niño. Todo esto por una mala alimentación. En conclusión, pues el podcast fue elegido como un recurso digital que resultó ser una herramienta muy eficaz para abordar la temática de la alimentación en la niñez. Pues su formato accesible y dinámico permite transmitir una información clara y útil tanto a padres como educadores, fomentando hábitos alimenticios y saludables de los niños. Además, al combinar el contenido educativo con varios expertos del tema, el podcast pues, logra sensibilizar sobre la importancia de una nutrición adecuada en esta etapa crucial del desarrollo del cuerpo humano. Del saludo, mi nombre es Julián Andrés Cardona García. Voy a hablar un poquito del podcast de alimentación saludable en niños pequeños, ya que se aplicó a la población mediante una estrategia de difusión digital, en donde aprovechamos la conectividad de las redes sociales como Twitter y YouTube para alcanzar a un público más amplio, y al compartirse en estas plataformas, el contenido puede ser accedido por padres, educadores y otros interesados en la nutrición infantil de manera flexible y pues sin costo alguno. Además, la distribución a través de nuestro entorno como familiares, compañeros del trabajo, la universidad, vecinos. Esto actúa como canal de recomendación de boca a boca, extendiendo el alcance a círculos específicos interesados en la temática. Esta combinación de difusión masiva y personal permitió que el recurso llegara a diversas audiencias y se integraran en sus rutinas de información y aprendizaje cotidiano. Erika Caterine Macías, y les voy a presentar la evaluación que obtuvimos sobre el podcast. Entonces, la primera pregunta que hicimos fue: considero que la forma de la presentación de la información me motiva a estar atento a la alimentación de mis hijos y me gusta ver más de estos contenidos. 32 personas, las cuales nos calificaron, que totalmente de acuerdo a 29, que dio un porcentaje de 91%, y de acuerdo en 3 personas, que nos dio un porcentaje del 9%. En la segunda pregunta, opino que la información presentada en el podcast está organizada. Totalmente de acuerdo, no, 29 personas, que fue un total de 91%, y de acuerdo 3 personas que nos dieron. Es fácil comprender la información que me suministra el podcast que acabo de visualizar. Totalmente de acuerdo, 30 personas, que dio un 94%, y de acuerdo 2 personas, que nos dio un total de 6%. La cuarta pregunta fue: pienso que la información que contiene el podcast que acabo de ver aclara mis inquietudes acerca de este tema. 28 personas, totalmente de acuerdo, que nos dio un 88%, y de acuerdo 4 personas, que nos dio un total de 13%. Es fácil. Dice: creo que la información que me proporciona el podcast que acabo de ver emplea un lenguaje fácil de entender. Totalmente de acuerdo 26 personas, que nos dio un porcentaje de 81%, y de acuerdo 6 personas, que nos dio un porcentaje de 19%.